Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la terapia cognitiva basada en mindfulness. Nosotros somos el grupo 4 y los integrantes son Erika González, Sofía Macedo. Delia Quispe. Cristian Silva. Estos son los puntos que vamos a abordar a lo largo de nuestra exposición. Origen de la MBCT. Primero debemos ubicar esta terapia en el marco de las 3 generaciones. La primera generación tenemos a las terapias conductuales, en la segunda la terapia cognitivo-conductual y en las terapias de tercera generación o contextuales es donde se ubica esta terapia. Los fundadores de la MBCT fueron los psicólogos Sindel Segal, Mark Williams y John Tisdale, quienes en el año 2002 crearon un manual de la misma. ¿Qué modelos aportaron a su creación? Fue la terapia cognitiva de Beck y la reducción de estrés basada en mindfulness o MBCR propuesta por Kabat-Zinn. La terapia cognitiva de Beck surge entre los años 1960 y 1970. Esta terapia postula 3 conceptos para entender a la depresión. La tríada cognitiva, con la visión negativa acerca de sí mismo, visión negativa sobre el mundo y visión negativa sobre el futuro. Luego tenemos a los esquemas cognitivos. Los pensamientos de las personas con depresión van a girar en torno al fracaso, la pérdida, la inutilidad y el rechazo. En los errores cognitivos de las personas con depresión tenemos a la inferencia arbitraria, abstracción selectiva, generalización excesiva, maximización y minimización, personalización y pensamiento absolutista o dicotómico. Esta terapia lo que buscaba era modificar los pensamientos disfuncionales de los pacientes. Sin embargo, Segal, William y Tisdale se comenzaron a cuestionar que si bien esta terapia resultaba eficaz para reducir los índices de recaídas, ante la alta demanda de pacientes, sus recursos terapéuticos resultaban escasos. Es por ello que plantean una nueva perspectiva, es decir, relacionarse con los pensamientos y creencias más allá de intentar eliminarlos o modificarlos. La MBCR viene a ser un programa de 8 sesiones con una duración de 2 horas y media para abordar cuadros de problemas físicos, tales como cáncer, trastorno de pánico, entre otros, donde empleaban el mindfulness para incrementar la atención plena de los pacientes en su presente. La MacArthur Foundation le había pedido a Segal que cree una propuesta de terapia de mantenimiento para la depresión. Es por ello que en 1992 se reúne con William y Tisdale para plantear una nueva versión de la terapia cognitiva con este objetivo. Y deciden contactar a Kabat-Zinn para asistir al programa de la MBCR y profundizar sobre el mindfulness. En 1993 lograron participar de una primera sesión del programa, donde observaron que el abordaje que hacían también podía usarse para las recaídas en depresión. Es así que surge lo que llamaron entrenamiento de control de la atención, para ayudar a los pacientes a ser más conscientes y reconocer cuando sufrían algún cambio brusco en su estado de ánimo. En 1995 participaron de 3 sesiones del programa, donde se dieron cuenta que los instructores enfrentaban las emociones dolorosas sin intentar solucionarlas, sino alentando a los pacientes a que logren aceptarlas a través de la práctica del mindfulness. Tras esto, el concepto de descentramiento que tenían tuvo que ampliarse. Ya no solo era relacionarse con los pensamientos, sino también con las sensaciones fisiológicas y los sentimientos, con apertura y aceptación. Luego de ello sometieron a ensayo todos estos nuevos descubrimientos que hicieron, dando paso a la MBCT. Bases teóricas y objetivo de la MBCT. Garay, Corman y Keegan nos señalan que buscar las bases filosóficas de esta terapia no iba a ser un trabajo sencillo como en otras. Sin embargo, Tisdale y Barnard en 1993 nos proponen la teoría de interacción de subsistemas cognitivos para explicar los mecanismos que producen y mantienen la depresión. Según esta, la depresión se mantiene debido a la interacción entre lo cognitivo y lo sensorial. Lo cognitivo son las interpretaciones negativas de las situaciones que refuerzan el pensamiento rumiativo asociado a los cuadros depresivos. Lo sensorial son las consecuencias físicas producidas por el estado depresivo, lo cual a su vez retroalimenta los esquemas negativos de la depresión. Luego tenemos a la vulnerabilidad psicológica propuesta por Cebolla y Miró. Ellos nos dicen que es la facilidad de los pacientes de recaer en un cuadro depresivo tras haber experimentado un primer cuadro. Tisdale, Segal y Williams en 1995 nos proponen 3 conclusiones para adaptar un entrenamiento en terapia cognitiva. El redirigir los engranajes depresógenos en no depresógenos a través de la atención,
va a ser importante. Y también crear nuevos recuerdos para que el paciente le dé un nuevo significado a los esquemas depresógenos. Luego también el reentrenar los esquemas depresogénicos va a reducir la posibilidad de posibles recaídas futuras. Luego Tisdale en 1999 nos habla acerca del insight metacognitivo, que viene a ser que el objetivo terapéutico se centra en percibir a los pensamientos tal y como son y no como reflejos de la realidad. Luego, Segal, Williams y Tisdale en 2002 nos hablan de dos modalidades mentales. El modo hacer está dirigido al logro de objetivos del mundo interno y externo del paciente, lo cual lo va a llevar a que la persona llegue al monitor de discrepancia. ¿Qué quiere decir esto? Va a comparar la forma en que las cosas son realmente con el ideal de cómo quiere que sea. Esto resulta funcional cuando se busca resolver algún problema. Pero si en ese intento de buscar el equilibrio para reducir esta discrepancia se dificulta el aceptar la realidad, se va a producir el pensamiento rumiativo, conduciendo a la persona a la modalidad impulsada hacia la acción. En cambio, en modo ser, los pensamientos del paciente se centran en su presente, lo cual le va a permitir relacionarse con ellos. No se va a buscar reducir la discrepancia, sino aceptar las cosas tal y como son. Luego tenemos a Watkins y Tisdale en 2004 que nos hablan acerca de la autoobservación adaptativa, la cual viene a ser el contraste de la rumiativa, ya que se deriva de la atención plena. Ellos también nos dicen que en la depresión va a ser importante que el psicólogo entrene al paciente en técnicas de autoobservación, más que en técnicas de distracción. De todo ello concluimos que el objetivo de la MBCT viene a ser enseñar a los pacientes con depresión recurrente a relacionarse con los pensamientos, sentimientos y sensaciones fisiológicas desde el aquí y ahora, a través de la práctica del mindfulness, pudiendo acceder ellos a pensamientos alternativos para el afrontamiento efectivo de sus problemas. ¿Qué técnicas utiliza la MBCT? La percepción de las técnicas del mindfulness no debe estar solo dirigidas a reducir la conciencia o atención, es decir, la importancia de ellas debe caer en la creación de sesiones que generen un clima de bondad hacia uno mismo y hacia el entorno que lo rodea. El primer paso importante es sacar al paciente de esta modalidad de piloto automático, y suele ser un proceso complicado, ya que el paciente se acostumbró a vivir en presencia de pensamientos negativos que producen sentimientos de angustia, de tristeza profunda que producen casos de depresión. El modo de la MBCT para salir de ese estado es mediante las prácticas de mindfulness. Es estar en un estado de conciencia, por lo cual, por medio de la creación de las 8 sesiones establecidas, se trabajan algunas de las siguientes técnicas. Una de ellas es el ejercicio de la pausa, y es considerada la práctica fundamental para dar inicio a las sesiones. El objetivo es comer una uva en estado normal, es decir, piloto automático, y otra en un estado de tensión, para comprobar la diferencia entre un estado y otro. Y con ello los participantes aprenden viviendo primero desde la práctica y luego comentando lo que ocurrió. Otra técnica es el escáner corporal. La importancia de esta es integrar esta conciencia en las emociones que podamos sentir en nuestro cuerpo, y no cura y no resuelve los orígenes de los trastornos del estado de ánimo, pero permite reducir las molestias de las sensaciones físicas para permitirnos ganar un bienestar mental e incluso poder dormir mejor en las noches. El objetivo del escáner corporal no es acabar con esa molestia de espalda que te puede producir el estrés o ese malestar en el estómago que te produce la ansiedad, sino en relajarnos y equilibrarnos y ayudar a tomar plena conciencia de las necesidades de nuestro cuerpo y mente. También tenemos la respiración diafragmática o respiración abdominal, que nos conduce a reconectarnos con esa forma de respirar natural de cuando éramos niños o bebés. Y básicamente es activar nuestro sistema de relajación, o lo que algunas personas llaman sistema de aire acondicionado dentro del cerebro y el resto del cuerpo. Y también tenemos liberarse de la trampa de mono, donde se explora y reflexiona profundamente acerca de qué trampas para monos existen en nuestras vidas y cómo podemos liberarnos de ellas. Estas trampas suelen ser creencias rígidas, de sentimientos de inadecuados de inutilidad,
entre otros, que conducen a experimentar cuadros de ansiedad. Estas trampas pueden también ser pensamientos poco realistas, como un pensamiento basado en los debería, un pensamiento catastrófico, perfeccionismo, entre otros. Diagnósticos donde se utiliza. La mayor parte de la MBCT muestra eficacia en algunos de los siguientes diagnósticos. Puede ser la ansiedad social, donde se intenta romper los patrones relacionados en los pensamientos de angustias ante situaciones sociales que pueden generar cuadros de depresión. También tenemos el dolor crónico, donde las sensaciones físicas están en determinadas regiones del cuerpo y pueden ser originadas por pensamientos negativos y sentimientos difíciles, los cuales pueden ser patrones de pensamientos que nos llevan a una espiral de sensaciones como la ansiedad o la depresión. Y la depresión misma, donde se ha enfocado la mayor parte de investigaciones y se especializa en la recaída de pacientes recurrentes que pasan por un cuadro de depresión. Y a continuación se ahondará más en el tema. Ahora les hablaré sobre qué es la depresión para la terapia cognitiva basada en mindfulness. Aunque comúnmente sugiere abatimiento o tristeza, esta caracterización no se trata de un rasgo único, sino de un síndrome, es decir, de una combinación de síntomas. La depresión clínica es una condición en la que el decaimiento y la pérdida de interés van acompañadas de otros signos físicos y mentales, como dificultades para conciliar el sueño, pérdida de apetito, disminución de la capacidad de concentración y sentimientos de impotencia y falta de autoestima. Uno de los peores peligros provocados por la depresión es el aumento del riesgo de cometer suicidio. Cuanto mayor es el número de episodios padecidos, mayor es la posibilidad de que acaben incurriendo en el suicidio. Otro de los aspectos más sorprendentes y perturbadores puestos en relieve por las encuestas sociológicas es la baja tasa del uso de los servicios de salud mental, ya que solo el 22% de quienes padecen depresión visitan a un especialista y reciben un adecuado tratamiento. Otro cambio que ha afectado en los últimos 20 años a nuestra comprensión de la depresión ha sido el reconocimiento del grado de discapacidad que la acompaña, además del dolor emocional y la angustia que expresan las personas deprimidas. Las pruebas sugieren que las tasas de empeoramiento funcional es semejante a las encontradas en enfermedades médicas mayores como el cáncer y las enfermedades coronarias. Gracias a un estudio de Seagal, William y Tisdale en la década de los 80, se puso en relieve cómo que en términos de días perdidos en cama, los pacientes deprimidos pasan en cama más tiempo que los pacientes con enfermedades pulmonares, diabetes o artritis, y solo se ven superados por pacientes con enfermedades cardíacas. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 ubicó a la depresión como el segundo lugar entre las enfermedades más discapacitantes. ¿Por qué utilizar la MBCT en casos de depresión recurrente? Debido a las características de la depresión, siendo descrita como una enfermedad recurrente en las personas, es que surge la terapia cognitiva basada en mindfulness. Ante la presencia de recaídas en los otros tratamientos, es que surge la necesidad de un tratamiento más efectivo, siendo la MBCT la más adecuada, ya que esta terapia entrena a los pacientes para cambiar el modo en que se relacionan con sus pensamientos negativos para así poder afrontarlos. Modelo de tratamiento. La estructura del MBCT creada por Seagal, Tisdale y Williams consiste en un tratamiento breve que incluye una entrevista previa con los participantes y un trabajo en sesiones de grupo durante 8 semanas. Este programa combina técnicas como la meditación, el escaneo corporal, el entrenamiento en respiración, así también como técnicas como la toma de conciencia y la posibilidad de recaída. El propósito de este programa es detener el piloto automático de la mente, además de poder cambiar de la modalidad hacer a la modalidad ser, teniendo conciencia de sus experiencias y aprendiendo a reaccionar de manera distinta a los cambios de ánimo y los pensamientos negativos. Sesión 1. Conciencia y piloto automático. El objetivo será salir de la modalidad piloto automático. Se realizarán 2 ejercicios. El ejercicio de la pasa, en donde se observará detalladamente y se comerá una pasa para aprender sobre la atención plena. El segundo ejercicio será el escáner corporal, llevando una conciencia más detallada de las partes del cuerpo. Sesión 2. Vivir en nuestra cabeza. El objetivo de esta sesión es buscar pensamientos y sentimientos depresivos para ayudar a enfrentarse a ellos. Se repetirá el ejercicio de escáner corporal, dirigiendo la atención mediante la respiración. Otro ejercicio a realizar será el ejercicio MBSR, llamado calendario de experiencias placenteras, en donde se tomará nota de las experiencias agradables de cada día
para llevar una conciencia atenta de las cosas positivas de la vida. Sesión 3. Unificar la mente dispersa. En esta sesión se abordará la forma de estar con los problemas, dejando de lado la necesidad de resolverlos. También se realizará el ejercicio ver o escuchar. Se verá algún objeto en particular o se escuchará algún sonido para que los participantes tomen conciencia de lo que ven y así dirijan su atención. La meditación sedente. Se prestará atención a la postura y luego se enfocará en la respiración distrayendo el pensamiento rumiativo. El movimiento atento. A muchos les resulta más fácil concentrarse en el cuerpo cuando están haciendo estiramientos o caminatas. Esto hará que confinen la atención en una sola parte del cuerpo. Sesión 4. Reconocer la aversión. En esta sesión se tratará la aversión, que es la reacción a los sentimientos desagradables y su modo de reconocerlos. También se realizará un calendario de experiencias desagradables. Los participantes encuentran este más sencillo de rellenar que su contraparte, debido a que se percatan más de las experiencias no deseadas. Cuestionario de pensamientos automáticos. Se les lee un listado de frases negativas pidiendo su reflexión, buscando reforzar la idea de que los pensamientos no son hechos. El caminar consciente. Usar la actividad de la caminata para transformarla en una práctica del mindfulness, siendo conscientes a las sensaciones que acompañan a nuestros movimientos. Sesión 5. Permitir, dejar ser. En esta sesión se establecerá una relación diferente con las experiencias no deseadas, aprendiendo a aceptar, permitir y dejar ser. Usamos la poesía La casa de huéspedes para referirse al establecimiento de una relación positiva con las emociones indeseadas. La actitud de permitir dejar ser. El primer paso será tomar conciencia de lo que llama nuestra atención, para después dirigir la conciencia al modo en que relacionamos lo que aparezca en el cuerpo. Esto nos dará una forma alternativa de relacionarnos con las experiencias difíciles. Sesión 6. Los pensamientos no son hechos. El objetivo de esta sesión será ayudar a encontrar modos para reducir la identificación con los pensamientos, de modo que ya no se relacionen desde ellos, sino con ellos. Marcos mentales. Lo que pensamos es determinado por nuestro estado de ánimo, así que nos centraremos en el modo en que nuestro estado de ánimo origina ciertos pensamientos. Identificar los indicadores de recaída. Si la persona experimenta muchas depresiones, el proceso se vuelve más autónomo. Es importante identificar anticipadamente los cambios que señalen que la depresión ha vuelto, esto mediante un listado de señales. Sesión 7. ¿Cómo puedo cuidar mejor de mí? El objetivo será enseñar a identificar los primeros signos de la recaída y emprender las acciones para evitar que el estado de ánimo negativo escale. Se deberá advertir el vínculo entre la actividad y el estado de ánimo. Se deberá realizar un listado con las actividades cotidianas nutritivas y las actividades que desgastan, analizando así que exista un equilibrio entre ambos. Cambiar las acciones. Hay que considerar cambiar las acciones que nos brindan placer y aquellas que nos dan una sensación de control, con el objetivo de elevar nuestro estado de ánimo. Sesión 8. La consolidación y generalización de lo aprendido. Si nos enfrentamos a los sentimientos desagradables para controlarlos, no haremos más que acrecentarlos. Aceptar el modo en que nos sentimos será nuestro punto de inicio. Cerrar el círculo. Se iniciará con el ejercicio de escáner corporal, para darnos la sensación de que cerramos el círculo, así como recordar el plan de acción para evitar recaídas. Un vistazo al futuro. Se debe encontrar el modo de fijar y mantener la práctica en ausencia de los encuentros semanales. El final de la clase. La despedida incluirá recordar a los participantes su necesidad de ser perseverante en el proceso y aprender a convivir con sus aspectos dañados, sintiendo esperanza de poseer un modo más amable para sí mismos. Ahora les hablaré sobre los estudios sobre la aplicación de la terapia cognitiva basada en mindfulness. En el año 2000, Segal, Williams y Tisdale realizaron un ensayo controlado aleatorio, procedimiento que está destinado a comparar la eficacia de dos tratamientos. En este caso, querían investigar si los resultados de la MBCT superaban a los obtenidos por el tratamiento habitual contra la depresión. El objetivo del estudio de Tisdale aspiraba a responder a la siguiente pregunta: ¿reduce la terapia cognitiva basada en mindfulness las tasas de recaídas y recurrencias de los pacientes recuperados de una depresión en comparación con quienes reciben tratamiento habitual? Para valorar la eficacia del MBCT, se reclutó a 145 pacientes que se habían recuperado de un episodio de depresión mayor, es decir, pacientes que pese a haber experimentado episodios anteriores de depresión, no habían incurrido en los últimos 3 meses en alguna patología, ni habían experimentado más síntomas depresivos,
de los que cabría esperar en cualquier persona normal. Estos pacientes se vieron luego aleatoriamente asignados a una de las dos siguientes condiciones. La primera condición, el grupo recibió tratamiento habitual, y en la segunda recibió tratamiento habitual, pero acompañada de 8 sesiones de la MBCT. Para poder participar del estudio, los pacientes debían haber padecido de al menos un par de episodios previos de depresión mayor. De hecho, el 77% había experimentado 3 a más. El resultado que más les interesaba comprobar era si, durante las 60 semanas posteriores a la evaluación final, los pacientes experimentaban alguna recaída o recurrencia en la depresión. Cuando así lo hicieron, descubrieron que, comparada con el tratamiento habitual, el MBCT no demostraba ser tan eficaz en los pacientes que solo habían padecido 2 episodios depresivos previos, como si en quienes habían padecido 3 a más. Dicho en otras palabras, los efectos beneficiosos de la terapia cognitiva basada en mindfulness solo se ponían de relieve en quienes presentaban un historial más largo de episodios depresivos. Pero, ¿por qué la terapia cognitiva basada en el mindfulness no ayuda a los pacientes que solo han superado 2 episodios previos de depresión? Pues no fue hasta la replicación de la investigación del año 2000, hecha esta vez por Helen Ma acompañado de Tisdale, donde se descubrió que los pacientes que habían experimentado 3 a más episodios de depresión informaron de la presencia de un mayor número de experiencias adversas desde edades tempranas, y por ende sus recaídas eran más autónomas y parecían en consecuencia salir de la nada. Esto parece indicar que la razón que explica la diferencia entre quienes han experimentado anteriormente 2 episodios y quienes han atravesado 3 o más reside en la posibilidad de que proceden de 2 poblaciones base diferentes, es decir, que experimentan distintos tipos de depresión. ¿Y por qué esto es importante? Pues sabemos que la terapia cognitiva basada en mindfulness resulte útil para las personas con un debut temprano en la depresión o para adolescentes que muestren signos de pertenecer a este grupo tan vulnerable, aún antes de haber experimentado 3 episodios. Por el contrario, nos advierte en contra del uso de esta terapia como tratamiento de elección para trabajar con personas cuya depresión parezca ser la consecuencia inmediata de un acontecimiento vital grave. En conclusión, si bien esta terapia fue creada inicialmente para abordar recaídas en depresión, también puede usarse para la ansiedad social y el dolor crónico. Asimismo, ya que emplea el mindfulness, permite ubicar al paciente en su presente, para que no luche con sus pensamientos, sino los acepte tal y como son, a través de técnicas derivadas de la terapia cognitiva de Beck. Finalmente, consideramos relevante que se continúe la investigación en torno a la aplicación de esta terapia en otros cuadros clínicos, para que se siga aportando la psicología basada en evidencia. Estas son las referencias que empleamos en el trabajo. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.